Profesionales de la salud, ¿alguna vez tuvieron un paciente tan falto de sentido común que se preguntaron cómo llegó tan lejos en la vida? No es una experiencia personal, sino una de un colega mío. Yo solo vi las fotos. Este hombre de unos 60 años sufrió una complicación aguda y le colocaron un marcapasos para solucionar el problema. Todo salió normal y según lo planeado, se recuperó, se le prescribieron todos los cuidados y medicamentos necesarios. Se le explicaron bien y se programaron citas con el cardiólogo y arritmólogo para hacerle el seguimiento que necesitaba. Luego, el hombre decidió no presentarse nunca a ninguna cita ni contestar ninguna llamada del hospital para reprogramar. Esto duró alrededor de 3 años, hasta que un día apareció sin previo aviso y pidió hablar con el médico que le había colocado el marcapasos. A todos les pareció raro, pero como ese día el médico estaba presente y el paciente mostraba signos evidentes de angustia, hablaron con él y consiguieron un par de minutos para que el doctor lo revisara. Dentro del consultorio, el médico notó que el hombre llevaba un sostén debajo de la camisa. El hombre explicó que llevaba puesto el sostén de su hija desde hacía 3 meses, después de que su problema empeorara. Le pidieron que se quitara la camisa y ahí estaba. El hombre sin camisa, usando el sostén de su hija, con el marcapasos, que debía estar dentro de su cuerpo, colgando por fuera, sostenido por la copa izquierda del sostén, con una gran herida encima, mientras los cables del marcapasos seguían insertados y conectados a su corazón. Nadie tiene idea de cómo permitió que la situación llegara a ese punto o cómo no perdió la vida de sepsis u otro problema grave de salud. Trabajo en medicina veterinaria y los clientes son unos completos idiotas que están convencidos de que son las personas más inteligentes del mundo. Es increíble que las mascotas logren seguir con vida. La gente prefiere creerle a cualquier otro antes que al veterinario. Su criador, sus parientes, el que corta el césped, el que embolsa sus compras. Tuve una clienta que dejó ciega a su gata con aceite de árbol de té porque lo leyó en internet. Los clientes cambian la dosis de la medicación de su mascota por el motivo que sea. Eso es especialmente divertido cuando se trata de insulina. No siguen las instrucciones postoperatorias y provocan que su mascota termine sufriendo una apertura de la herida o rompiendo la rodilla que acabábamos de reparar. Le dan a su perro carne asada con ajo y cebolla como dieta blanda para problemas gastrointestinales. La semana pasada incluso tuve una clienta que me gritó porque no le dimos un consultorio con vista. No tenemos consultorios con ventanas al exterior. Escuché una historia sobre una paciente a quien se le explicó muy claramente que no podía faltar a sus sesiones de radioterapia y que si no podía asistir, debía informarnos. Ella no pudo ir, así que envió a su hermana gemela para recibir la radioterapia en su lugar. La hermana respondió afirmativamente a todas las preguntas de identificación. Tenían la misma fecha de nacimiento, etc. Lo notaron cuando los técnicos tuvieron problemas para compararla con la tomografía, porque la imagen era de una persona que se había sometido a una mastectomía, mientras que la paciente aún tenía ambos senos. Muchos años después, esta historia se cuenta al personal nuevo durante su capacitación, para recalcar la importancia de verificar correctamente la identidad del paciente, porque sorprendería saber cuántas personas intentan saltarse el turno. El número no es alto, pero no es cero. Soy enfermera de emergencias con 7 años de experiencia. La lista de casos es casi interminable. Personas con quemaduras enormes por fumar en la cama no son tan raras como uno pensaría. Pero el caso que más me impactó fue el de un hombre que llegó con dolor en el pecho y fatiga. El electrocardiograma mostró que estaba teniendo un infarto muy grave. Activamos el laboratorio de hemodinamia para colocarle stents de emergencia y tratar de salvarle la vida. Casi siempre acceden por la ingle, así que una de nuestras tareas en urgencias es rasurar esa zona para prepararlos. Sacamos la máquina, ya no usamos navajas, y le informamos que teníamos que afeitarle la ingle. Se negó. No hay problema, dejaríamos que lo hicieran en hemodinamia cuando ya estuviera sedado. Pero no, el hombre se negó a firmar el consentimiento para los stents porque no quería que le afeitaran esa zona. Después de intentar educarlo, suplicarle y contactar a todos los abogados del hospital, el hombre firmó su alta voluntaria y se fue a su casa. Prefería morir antes que dejar que lo rasuraran. Buscamos su dirección y vimos que no éramos el hospital más cercano, así que si perdía la vida en casa, los paramédicos lo llevarían a otro hospital. Dudo que haya sobrevivido ese día. Yo trabajaba como técnico en oxígeno médico, principalmente haciendo visitas domiciliarias. Un hombre necesitaba una concentración tan alta que, al respirar aire normal, prácticamente no obtenía oxígeno. Para mantenerlo apenas con vida, hacían falta 2 máquinas industriales conectadas en serie. Esto se les explicó a él y a su esposa hasta el cansancio, con toda la documentación firmada de cada conversación.
Ellos apagaban una de las máquinas porque decidían que hacía mucho ruido. Él se quitaba la mascarilla porque decía que estaba demasiado fría. Ella desconectaba la manguera si le molestaba. Así sucesivamente, literalmente hacían todo lo que se pudiera imaginar para restringir o cortar su suministro de oxígeno. Luego entraban en pánico y llamaban a nuestro servicio de emergencia cuando él empezaba a reaccionar por la falta de oxígeno. Yo vivía a menos de 5 minutos, justo al lado de la estación de bomberos y emergencias, y siempre me tocaba a mí ir a arreglar las máquinas a cualquier hora del día o la noche, entre 3 y 7 veces por semana. Ellos se negaban a llamar al 911 porque no querían hacer un escándalo. Esto duró muchísimo, bien más de 18 meses, hasta que una noche él tuvo problemas para dormir y apagó las máquinas antes de volver a la cama. Han pasado años y todavía veo a la esposa por el pueblo, siempre me lanza miradas de odio como si yo hubiera sido quien lo desvivió. Trabajo en una clínica veterinaria. Vemos mucho este tipo de cosas, especialmente con pacientes diabéticos. Uno de los peores casos que presencié fue el de una dueña mayor que trajo a su perra, extremadamente obesa y diabética. Dijo que la perra estaba lenta, se cansaba con facilidad y se arrastraba por ahí, lo cual era raro en ella. El doctor le midió la glucosa en sangre y estaba tan alta que literalmente no aparecía en la escala del medidor. La glucosa normal en un perro ronda los 100. Esta perra tenía más de 1000. Les preguntamos a los dueños cómo había llegado a ese nivel. ¿Estaba comiendo? Claramente sí, porque estaba obesa. ¿Le estaban administrando la insulina? Los dueños dijeron que creían que probablemente estaba bien sin ella, porque era una perra fuerte y resistente. Señora, su dálmata de 9 años y 36 kilogramos estaba medio sin vida en el suelo porque no le daba la insulina. Fue asombroso cómo lograron mantener con vida a esa pobre perra tanto tiempo. No es mi historia, sino de mi hermano, pero no creo que le moleste que la comparta por si acaso evita que alguien más cometa el mismo error. Muchos cirujanos tienen historias similares, pero por suerte esta no terminó con la muerte de nadie. Los padres afirmaron que su hija no había comido nada antes de la cirugía, tal como se les indicó cuidadosamente. Resultó que pensaron que el equipo quirúrgico solo estaba siendo cruel con su hija y, cuando esa mañana ella dijo que tenía hambre, desviaron el camino hacia el centro quirúrgico para comprarle un desayuno sureño completo. La niña casi no sobrevive por aspirar trozos de galletas con salsa. Rara vez he visto a mi hermano tan enojado y asqueado, porque de algún modo esas galletas con salsa se veían aún más repulsivas al salir de nuevo, y eso que solo estaba contando lo que había pasado. No tengo dudas de que les dio una buena reprimenda a los padres una vez que la niña de 5 años estuvo estabilizada, y probablemente ellos siguieron sintiéndose justificados y molestos con el cirujano por decirles lo que podían o no podían darle de comer justo antes de la anestesia. Por cierto, los padres efectivamente se sintieron víctimas de la situación, aunque hasta donde se no expresaron enojo con mi hermano, conociéndolo, no les dejó ni abrir la boca. Definitivamente no mostraron reconocimiento ni entendieron que fácilmente pudieron haber desvivido a su propia hija, ni que tomaron una pésima decisión. Recuerdo que incluso estaban molestos porque ella se quejaba de hambre. Hay muchísimos casos. Un joven fue ingresado con confusión leve y malestar general. En urgencias detectaron que tenía dolor de muela e intentaron tranquilizarlo y derivarlo a un dentista, pero él insistió en que necesitaba un examen más completo. Resultó que se había dado cuenta de que el agua fría le aliviaba el dolor, así que bebió 11 litros en 5 horas. Tenía el sodio bajo por la ingesta excesiva de agua. Luego estaba una señora que dijo ser alérgica al ruibarbo, una planta. Comenté que era algo poco común. Ella contó que le encantaba el ruibarbo, pero que hacía unos años tuvo una experiencia terrible, con vómitos intensos y un sarpullido que le duró varios días. Le pregunté cómo lo había preparado y dijo que había picado el tallo y las hojas e hizo un crumble con eso. Le expliqué que las hojas eran venenosas y que parecía más un caso de intoxicación que una alergia. Ella insistió en que debía ser alergia porque se sintió tan mal que creyó que iba a morir, y no me creyó cuando le dije que las hojas eran tóxicas. También hubo 2 personas que quisieron curar su cáncer de forma natural. Una comiendo solo alimentos orgánicos de origen vegetal. Tenía un tumor ulcerado en etapa 4 y dejó atrás un hijo de 3 años. Mi propio esposo murió de cáncer cuando mi hijo tenía 4 y habría hecho cualquier cosa por vivir un poco más, así que fue difícil quedarme callada. El otro intentó cocinar el cáncer durmiendo junto a un radiador con varios abrigos, manteniendo su casa muy caliente. Fue la única persona que ingresé con fiebre que no tenía una infección. Durante varios años trabajé como técnico médico en una gran clínica oftalmológica. Un día, apenas abrimos, llegó una mujer de 21 años, desesperada y llorando,
diciendo que no podía ver ni abrir el ojo sin un dolor extremo y una gran sensibilidad a la luz. Resultó que, en lugar de quitarse los lentes de contacto descartables diarios y reemplazarlos por un par nuevo como debía, ella simplemente se colocaba un par nuevo cada día, encima del anterior, durante 24 días. Para cuando vino, el lente que estaba más abajo se había adherido a su córnea, provocándole una erosión severa y una úlcera espantosa. Gritó tanto durante el examen y empujaba tanto al médico que tuvieron que sedarla fuertemente en el hospital vecino para poder retirarle todos los lentes. Terminó con un daño permanente en la córnea, su visión empeoró y tardó meses en recuperarse. En su última visita, pidió una receta para más lentes de contacto. El médico no podía creer el descaro que tuvo al pedirla y se la negó de inmediato. Además, su córnea estaba tan dañada que ya no podía usar lentes de contacto normales. También teníamos una paciente frecuente que seguía poniéndose pegamento en el ojo. Decía que el tubo del ungüento para ojo seco tenía la misma forma y que los confundía, ya que por alguna razón los guardaba juntos en el botiquín del baño. Soy farmacéutico. Se me vienen a la cabeza dos casos, aunque seguro hay muchos más que ahora no recuerdo. Una mujer vino diciendo que su medicamento le provocaba vómitos. Dijo que no recordaba el nombre. Revisé su historial y no tenía nada reciente, solo unos antibióticos y un antifúngico de casi un año atrás. Le pregunté si era algo de venta libre y me dijo que sí, señalándome la crema Monistat. Me pareció increíblemente extraño que una crema para las partes íntimas le causara eso, así que le pregunté cómo la estaba usando. Ella dijo que la tomaba por vía oral. Contó que llenaba el aplicador con la crema, se la disparaba al fondo de la garganta y la tragaba para no saborearla tanto. En otra ocasión, a mi compañero, también farmacéutico, le llegó una demanda mientras yo estaba allí. Una paciente había sufrido una caída con conmoción cerebral y afirmó que fue porque su dosis de lisinopril, un medicamento para la presión arterial, había aumentado de 10 miligramos a 20 miligramos sin que ella lo supiera y que por eso se desmayó. Demandó al farmacéutico, a la farmacia, al consultorio médico y al doctor. Durante la etapa inicial del proceso se descubrió que había estado en una fiesta rave y tenía un nivel de alcohol en sangre elevado, además de drogas en el organismo. El caso contra el consultorio, el médico y la farmacia se desmoronó enseguida, así que centró toda la demanda en el farmacéutico individual. Pero el sistema de punto de venta de la farmacia mostró que ella había marcado rechazo la consulta con el farmacéutico en este momento. Así que el caso finalmente se desestimó. Soy profesional de la salud, pero tengo dos historias muy buenas de mi ex prometido. Ríete de mí si quieres, esa relación no fue precisamente mi orgullo. En el baby shower de mi hijo, él preguntó si íbamos a elegir si tendría el ombligo hacia adentro o hacia afuera. Lo miré como si estuviera loco, y empezó a enojarse, repitiendo la pregunta cada vez más fuerte hasta que lo callé y lo llevé aparte para explicarle que eso no se elige, simplemente sucede. Tenía un eczema bastante fuerte y fue a un médico que le recomendó baños de avena durante los brotes. Compró varias cajas de Quaker Oats sabor maple con azúcar moreno y vaciaba caja tras caja en la bañera, sobrecito por sobrecito. Pasaron un par de semanas hasta que encontré los envoltorios y le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo, molesto, otra vez, que se preguntaba por qué quedaba tan pegajoso al salir y por qué el azúcar hacía que sus heridas se infectaran. Le expliqué que un baño de avena no se hace con avena saborizada, que debía usar avena simple o sobres especiales para baño. Se enfureció porque, según él, ¿cómo iba a saber eso? Cuando le pregunté por qué eligió maple con azúcar moreno, dijo que no quería oler a fresa o durazno después del baño. Después de que nació nuestro hijo, y ya estábamos separados, por suerte, el niño también tuvo algo de eczema ocasional, aunque mucho menos grave. El pediatra recomendó baños de avena y adivina qué compró este hombre. Dijo que recordaba la vez anterior cuando sacó a nuestro hijo del lavamanos y la toalla se le quedó pegada. Cuando empecé a regañarlo por ser tan tonto, me miró como si la tonta fuera yo y me dijo que solo había usado un sobre porque todavía bañábamos al niño en el lavamanos y no en toda una tina. Esto fue alrededor de 1983, soy enfermera, ya jubilada. Tuvimos a un tipo de unos 20 años que se metió a nadar completamente borracho en un lago de la zona, famoso por ser asqueroso, de esos de no bebas el agua, y sin zapatos. Pisó una anilla vieja de lata y se cortó el pie. No fue al hospital ni intentó limpiarse la herida en absoluto durante aproximadamente una semana. Su novia contó que él solo decía estoy bien, es solo un corte cada vez que ella insistía en que lo viera un médico. Así que por supuesto terminó llegando a urgencias con el pie hinchado como un globo. Pasó 2 meses y medio en el hospital, le hicieron cirugía, hacíamos desbridamientos y le colocábamos apósitos.
Después de más de 30 años en el área de salud, puedo decir que fue uno de los trabajos más feos que tuve que hacer, y eso que para ese entonces ya llevaba unos 7 años lidiando con tratamientos de radiación y cáncer. A esto se sumaba que era desagradable, abusivo y, cuando tenía la oportunidad, cruel. Otros enfermeros saben de qué tipo hablo, hay personas así en todos lados. Ojalá hoy no fueran tan abiertos con eso, pero sí. Una enfermera estudiante que yo estaba entrenando salió corriendo de la habitación llorando, se negó a volver a entrar y nunca quiso contarnos qué le dijo, pero me lo imagino. Finalmente logramos limpiar la infección, respondía bien a los antibióticos, el tejido estaba cicatrizando bien, así que lo mandaron a casa con antibióticos y estrictas instrucciones para mantener el pie limpio y seco. El mismo día que salió del hospital volvió al mismo lago, se emborrachó, se puso unas zapatillas asquerosas y se metió a nadar. Una semana después de recibir el alta volvió a nuestra sala, perdió el pie, su novia lo dejó. Fui a un llamado al 911 por quemaduras de sol a las 2 de la mañana. Este hombre había llamado a las 9 de la noche, pero esperó horas a que llegáramos, se le asignó la prioridad más baja y básicamente cualquier otro caso lo fue postergando toda la noche. Cuando llegamos, entro y veo a este hombre sentado en el piso de su sala, completamente angustiado. Le pregunto qué pasó y me explica que tiene una quemadura de sol en el hombro por haber estado en un parque acuático local más temprano ese día. Dice que su dolor es de 2/10. Su piel está apenas enrojecida en la parte alta de los hombros y no tiene ampollas. Tras lo que se sintió como sacarle las palabras con tirabuzón, logro averiguar que solo se aplicó protector solar una vez, pero no volvió a colocarse porque no lo necesitaba. En contexto parecía que insinuaba que su tono de piel evitaba que se quemara, y que no ha hecho nada para enfriar la quemadura desde que llegó a su casa. Solo ha estado sentado en el piso sin camiseta haciendo que su esposa le traiga cosas. En ese punto, mi principal diagnóstico diferencial era que se trataba de un niño grande que nunca había tenido una quemadura de sol y sentí lástima por su esposa. Pero entonces ella me pregunta si podían ponerle yogur. Así que le hablé del aloe vera, le sugerí que compraran y lo guardaran en el refrigerador, y después le pregunté si quería ir al hospital. Lo típico que uno esperaría que quisiera hacer alguien que llama al 911 para que vayan los paramédicos, que son quienes te llevan al hospital. Él preguntó cómo lo iban a ayudar, no si podían ayudarlo ni qué podían hacer, sino cómo. Le expliqué que en urgencias probablemente no harían mucho más que darle paracetamol e ibuprofeno, que ya le había ofrecido, y él había rechazado, y decirle que descansara hasta que mejorara, algo que también ya le había dicho. También le aclaré que esperarían que llevara puesta una camiseta en la sala de espera, a donde iría directamente, caminando desde la ambulancia, ya que cumplía con los criterios de apto para sentarse y no iba a estar perdiendo el tiempo del enfermero a cargo. Terminó quedándose en su casa, y en cuanto a tiempos me vino bien, ya que estaba haciendo un turno extra de 15 a 3. Tengo una que hasta el día de hoy me sigue dejando perplejo. Al final de la pandemia, un hombre de unos 60 años vino al hospital. Dijo que tenía COVID, que le habían diagnosticado hacía una semana y que se sentía cada vez peor. Más falta de aire, más dolor en el pecho, etc. El asunto es que en realidad éramos el hospital número 14 al que llegaba. Había ido antes a otros 13 hospitales pidiendo ivermectina, pero como ninguno se la recetaba, se iba y seguía buscando, lo que nosotros llamamos hospital shopping. Para cuando llegó con nosotros, se sentía tan mal y estaba tan agotado que aceptó ser ingresado, y así fue como lo atendí. Su nivel de oxígeno era de apenas un 85% respirando aire ambiente. Rechazó todo lo demás. Esteroides, Remdesivir, jarabe para la tos, nebulizaciones, albuterol, todo. Lo único que aceptó fue el oxígeno por cánula nasal. Con el tiempo, como era de esperarse, empeoró. Necesitaba cada vez más oxígeno y seguía rechazando cualquier otro tratamiento. Finalmente llegó el momento de hablar sobre la intubación y, como no fue sorpresa, se negó. En cada paso decía, no voy a ser un conejillo de indias para ustedes, lo que me parecía terriblemente irónico, porque la intubación y los jarabes para la tos existen desde siempre, mientras que la ivermectina para COVID es de lo más experimental e ineficaz que hay. Así que se negó, siguió empeorando y, dejó de respirar. Simplemente falleció allí en el piso del hospital, con solo un tubo de oxígeno en la nariz, habiendo rechazado absolutamente todo el resto del tratamiento. Totalmente innecesario y la muerte más prolongada que me ha tocado presenciar. Fue algo realmente extraño. Cuando trabajaba como enfermera de consultorio, me llamó un miembro del consejo municipal. Ahora, la mayoría de la gente no soporta a nuestro consejo,
pero yo al menos pensaba que debían ser un poco inteligentes para hacer lo que hacen, aunque a veces eso claramente no parece ser el caso. En fin, me pidió una receta de antibióticos. Le pregunté por qué creía que necesitaba antibióticos. Dijo que había ido a nadar a la piscina local hace una semana, que se había distendido un músculo del cuello haciendo estilo mariposa y que al día siguiente pensó que había desarrollado una infección en la médula espinal, principalmente porque le dolía el cuello. No tenía ningún otro síntoma. Para ser sincera, no sabía ni qué decirle, pero le expliqué que no tenía eso y que no necesitaba antibióticos. Se molestó y dijo que yo no podía diagnosticar. Le respondí que no podía, pero que sí podía decirle que si hubiera tenido una infección en la médula espinal desde la semana pasada, estaría gravemente enfermo en el hospital recibiendo antibióticos intravenosos o estaría en otro plano. Le pregunté si había tomado algún analgésico y me dijo que no le gustaba tomar pastillas. Siguió despotricando y gritando: tengo una infección en la médula espinal, necesito antibióticos. Al final le dije: mire, venga a ver a su médico de cabecera, porque sí, que igual no iba a pasar, llegara a necesitar antibióticos, de todas formas el doctor tendría que verlo. Vino, se enojó porque tuvo que esperar 20 minutos para ver al médico porque decía que era urgente y tenía una infección en la médula. Su médico lo examinó, le dijo que se había distendido el trapecio, le recetó paracetamol y creo que también amitriptilina. Ese día me di cuenta de que nuestro consejo municipal carece por completo de sentido común.